Lucía, quien es la 16ª princesa, tuvo un sueño premonitorio, en el cual fue vendida al hombre que le hará vivir un infierno. Ahora que sabe lo que le pasará, decidió venderse antes de ser vendida. Era un caluroso día de verano cuando cumplió 12 años. El mundo de Lucía se puso patas arriba. Todo se derrumbó cuando su madre falleció y ella tuvo que ingresar al palacio real. Se sentó en su cama. Acababa de tener un sueño muy largo. Se sentía como si hubiera regresado al pasado. O tal vez fuera un sueño precognitivo. Dentro del sueño, experimentó su vida futura. No vio una vida pacífica. La mayoría de los días estuvieron manchados de sufrimiento. El cuerpo de Lucía tembló. No quería volver a experimentar eso nunca más. Más bien, no quería experimentar el futuro. Incluso si tenía que morir, no quería casarse con ese bastardo de nuevo. Debía cambiar su futuro. No tenía ningún gran sueño de cambiar su vida. Ella solo tenía un deseo. Quería libertad. No sabía cómo hacerlo. Como princesa de 12 años sin conexiones, no había nada que pudiera hacer. Pero no se desesperó. Sin embargo, el tiempo siguió pasando con frialdad. Antes de darse cuenta, Lucía había cumplido 18 años. Odiaba abrir los ojos cada mañana. Lucía se sostuvo la cabeza dolorida y se levantó. Su vida siguió el camino exacto de su sueño. Una vez que comenzó a menstruar, a los 15 años, comenzó a sufrir migrañas masivas. Cuando Lucía cumplió 18 años, realmente creía que había visto su propio futuro en su sueño. Se había esforzado mucho. Muchas cosas sobre su futuro ya habían cambiado, pero a veces el futuro era inevitable y no se podía hacer nada para cambiarlo. Por ejemplo, en el verano cuando tenía 13 años, hubo un fuerte aguacero. El invierno siguiente, hubo una escasez de leña. Había pasado todo el invierno tiritando de frío. Cuando cumpliera 19 años, el rey moriría. Lucía sería vendida al puerco conde Martín. Eso era parte del futuro que Lucía no podía cambiar. Al darse cuenta de eso, cayó en desesperación. ¿Qué sentido tenía conocer el futuro? Se sentía como si los cielos estuvieran tiritando de su pierna, convirtiendo todo en una gran bomba. Se encerró en su habitación con desesperación, pero lo dejó pasar solo unos días después. Incluso si moría de hambre, nadie lo sabría. Fue como un soplo de aire fresco. Ya no sentía la pesada carga del dolor pesando sobre su corazón. Ahora era lo suficientemente alta como para colocar las manos contra el alféizar de la ventana e inclinarse para mirar el mundo exterior. Se parecía a su madre, por lo que tenía un cuerpo pequeño, su cabello era castaño, rojizo al igual que el resto de la población, pero tenía ojos de color naranja calabaza, que brillaban como el oro, pero aparte de eso, se parecía a cualquier otra persona que se pudiera encontrar en la calle. Aún así, nunca necesitó un corsé debido a su cintura delgada. Su cuerpo frágil podía incitar el instinto protector de la mayoría de los hombres. Sin embargo, ella no pertenecía a la alta aristocracia, por lo que no se podía apreciar ninguno de sus encantos. Lucía tenía que hacer el inventario de las necesidades de su vida. Era inapropiado que la princesa hiciera esto, pero se había vuelto natural después de unos años. No había ni una sola doncella oficial residiendo en su palacio en ese momento. Afortunadamente, el lugar no era tan grande, por lo que no fue un problema. El problema era que había demasiados descendientes reales. El principal problema era que Lucía estaba clasificada como la más baja de las más bajas entre sus hermanos y hermanas. No importaba cuánto trabajaran las sirvientas, no había esperanzas de ascensos. Las sirvientas contratadas para servir a Lucía renunciaban a los pocos días o sobornaban a altos funcionarios para ser reasignadas a otro lugar. Pronto las doncellas dejaron de entrar al palacio por completo. Los nombres de los sirvientes se registraban y recibían su salario, pero nunca se presentaban para hacer el trabajo. Había una puerta diferente por la que las sirvientas solían salir del palacio. Ella le mostró al guardia su permiso para salir. Era un pase emitido por la princesa Vivian. Sin embargo, incluso si Lucía mostraba su rostro, el guardia no la reconocería. Confirmó rápidamente la autenticidad del pase y asintió. El estado de una princesa de bajo rango funcionó a su favor.
al permitirle mucha libertad. La Lucía de sus sueños nunca se había dado cuenta de ese hecho, pero ahora lo sabía. Aún así, el futuro la hacía incapaz de respirar. Quería escapar de ese lugar lo antes posible. La gente abarrotaba las calles. La multitud la arrastraba en otra dirección, haciéndola correr en círculos. Después de abrirse paso entre la gente, llegó a una pequeña casa de 2 pisos. Lucía abrió la puerta. Se percibió un fuerte olor a alcohol. Vio una figura echada en un sofá. Era Norma, la escritora. Era una famosa autora de romances. Los libros de Norman trataban sobre el amor, pero la gente los consideraba elegantes e inteligentes. Eran divertidos pero educativos. Sus libros, que mataban 2 pájaros de un tiro, habían causado sensación. Debido a los muchos libros que había publicado en los últimos años, podía vivir cómodamente sin necesidad de ganar un centavo más. Cuando Lucía sacó el libro, jadeó. Era el nuevo libro. Se apresuró a leerlo. Lucía hojeó las páginas y encontró un sobre escondido. En su interior había un recibo que confirmaba que se había depositado dinero. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par al ver la cantidad. En el pasado, Norman no era una escritora popular. Era una autora pobre que apenas tenía para comprar sus comidas diarias. Su tema habitual era un romance entre una plebeya y un hombre noble. Era imposible que eso sucediera en la realidad, pero la gente siempre podía soñar despierta con ello. Sin embargo, Norman no tenía forma de escribir sobre los nobles, porque no tenía la más mínima idea de cómo vivían. Sus libros no se vendían, por lo que ni siquiera podía pagar el alquiler. Mientras Norman estaba sentada en las calles vacías de la plaza central, Lucía apareció de la nada y le dio una barra de pan. Norman creía que conocer a Lucía había cambiado su vida. Norman nunca lo supo, pero Lucía la había estado vigilando durante mucho tiempo. Parecía una mendiga sin hogar, pero se le veía tan hambrienta. Había estado sentada al lado de la carretera. Aunque nunca pidió comida, Lucía no pudo evitar acercarse y hablar con ella, y así fue como se conocieron las dos. Norman pudo establecerse una base sólida para sus novelas gracias a los extensos relatos de Lucía sobre las mujeres nobles de la alta sociedad. Lucía visitaba a Norman una vez a la semana. Hablaban durante horas. Por supuesto, al principio Lucía tuvo que ir a visitarla con una canasta llena de pan, pero tan pronto como sus libros comenzaron a venderse, Norman no tuvo reparos en expresar su agradecimiento con dinero. Norman quería seguir apadrinando a Lucía y ayudarla a casarse también. No solo estaban conectadas a través del dinero. Norman consideraba a Lucía como su hermana pequeña. Los ojos de Lucía temblaron al confirmar la cantidad de dinero que había recibido. Con lo que había ahorrado hasta ahora, podría vivir con seguridad y comenzar sin problemas una nueva vida. Pero el riesgo y el peligro era demasiado. No importaba cuán poco interés hubiera despertado en los demás, seguía siendo una princesa. Si desaparecía, los guardias en el palacio se desplegarían para rastrearla. No por preocupación por Lucía, sino por el prestigio del palacio se vería empañado. Así que si quería planear un plan de fuga, sería más seguro hacerlo después de casarse con el conde Martín. Ya no sería considerada parte del palacio real, así que incluso si desaparecía, a nadie le importaría. Podía cerrar los ojos y sufrir solo un año, pero un escalofrío recorrió su espina dorsal con solo imaginar el rostro de esa persona. Norman, al verla pálida, se preocupó, pero Lucía, un poco nerviosa, la tranquilizó y rápidamente se trató de ir. Fue cuando se acordó de que algo quería saber. ¿Por qué había tanta gente afuera? Todos los caballeros estaban regresando para desfilar por la ciudad. Se escucharon gritos que no se podían comparar con ningún otro. Los hombres gritaban mientras pisaban fuerte, mientras que las mujeres gritaban a todo pulmón. Un solo pelotón de caballeros dividió a la multitud mientras atravesaban la ciudad. Todos los caballeros de ese pelotón llevaban un león negro inscrito en sus armaduras, pero no había ni una sola persona en el reino de Zenón que no conociera la cresta del león negro. Lucía solo podía ver una cosa mientras los sonidos ensordecedores y la atmósfera animada se disipaban en el fondo. El caballero que lideraba el pelotón, montado sobre un caballo blanco y vistiendo una armadura negra pura. Ella conocía a ese hombre.
era el joven duque de Tarán, Hugo Tarán. No era de sangre real, pero aún así recibía el respeto del rey. Aunque era solo una formalidad, tenía derecho a heredar el trono. El león negro de la guerra estaba armado con disciplina y estrategia. Zenón se había involucrado en la guerra. Habían perdido menos, pero ganado más. Para ser precisos, el pelotón del duque de Tarán siempre ganaba, y fue la base más importante para la victoria de los aliados del noroeste. A decir verdad, se suponía que Lucía no sabía nada del duque de Tarán, ni su nombre, ni de lo que había hecho por la guerra. Ella sabía de estas cosas por su sueño. Aproximadamente 2 años después de que Lucía se casara, el duque de Tarán también contrajo matrimonio. Su boda provocó un gran alboroto en toda la alta aristocracia. Se había casado con una joven señorita de una familia noble desconocida, sin ningún tipo de influencia. Nadie podía entender por qué el duque había elegido a esa mujer como esposa. El rumor más candente era que el duque de Tarán estaba perdidamente enamorado de la chica, pero todos sabían que él necesitaba una esposa de nombre, que no pudiera influir en su ducado. Por lo tanto, se había casado con esa mujer. El duque nunca respondió a los rumores. A la mañana siguiente, cuando Lucía estaba en la cama, se había aferrado a algo con mucha fuerza. Era la novela de Norman. Una idea repentina cruzó su mente: un matrimonio contraído. Esa frase le vino a la mente y se sentó de golpe. El tema de la novela más reciente de Norman había sido precisamente ese: un matrimonio contraído. Era una idea que Lucía había propuesto sin pensarlo mucho. Ella debió haber pensado inconscientemente en el matrimonio del duque de Tarán. Ese plan podría ser la clave para escapar con éxito de su destino. ¿Debería intentarlo?, se preguntó. Primero, necesitaba conocer al duque de Tarán. Pero, ¿cómo? Solo porque quisiera conocerlo no significaba que pudiera hacerlo. Ni siquiera el propio rey podía darle órdenes a voluntad. Entonces recordó: esa noche habría una celebración por la victoria. Habría baile toda la noche. El duque debería asistir a más de uno de esos bailes, siendo la primera noche la más probable. Obtener una invitación era más fácil. Era una suerte por ser princesa. Su identidad era más que suficiente para asistir al baile, por lo que no debería haber algún problema. Había demasiadas cosas que preparar para la fiesta de esa noche. Primero, necesitaba un vestido. Por fin había llegado el momento de utilizar el dinero que había ahorrado. Pensó en todas las cosas que tenía que hacer y rápidamente movió su cuerpo hacia adelante. Una voz burlona no paraba de hablar. Sin embargo, eso no era lo que le molestaba en ese momento. Esa persona lo había seguido hasta sus aposentos privados, criticando todo a su alrededor sin ningún recato. Aunque estaba en medio de un cambio de vestimenta, el otro hombre deambulaba descaradamente, absorto en la decoración austera. El duque dejó que sus sirvientes lo atendieran mientras lo vestían con un frac. Originalmente iba a descansar y solo aparecer cerca del final del evento, si no fuera por ese irritante príncipe. El duque lo miró con irritación. Solo aceptó asistir al baile el primer día. Cuando Lucía llegó al salón de banquetes, estaba cansada hasta los huesos. Le dolían las piernas de tanto correr por toda la ciudad. Todas las inversiones de ese día no debían desperdiciarse. Rápidamente logró encontrar al duque de Tarán rodeado de varios nobles. Lucía había estado apreciando su atractivo aspecto con la boca abierta cuando volvió rápidamente a sus sentidos. Se dio cuenta de su comportamiento poco femenino. Hugo había estado sintiendo la mirada furtiva de alguien por un tiempo. Miró a su alrededor en busca de la otra parte. Inesperadamente era una mujer. Parecía ser una señorita joven que acababa de llegar a la edad adulta. Estaba acostumbrada a las miradas anhelantes de otras mujeres. Sin embargo, esta mujer de cabello castaño no era alguien que entrara en esa categoría. Parecía alguien que tenía algo que decir. Sus ojos estaban llenos de inquietud y a veces muy desesperados. Cuando Hugo miró hacia la mujer, ella evitó su mirada. Si tiene algo que decir, vendrá eventualmente, pensó Hugo. Sin embargo, su tenaz mirada siguió molestando sus sentidos sin descanso. Ahora, él la miraba de vez en cuando para ver qué estaba haciendo. No conversó con nadie en el baile, ni bailó. Ella simplemente siguió mirándolo. Por un breve momento, cuando estuvo solo, la vio dar un paso hacia él, pero en cuanto alguien se le acercaba,
De nuevo, ella retrocedía, frunció el ceño sin querer. Finalmente, la fiesta ya estaba llegando a su fin, y ella no se había acercado a él. La fiesta finalmente terminó, y ella no pudo transmitirle una sola palabra. Habían pasado 5 días. Hoy fue el último día. Habían pasado los últimos 5 días de pie toda la noche, con tacones, y le habían provocado un intenso dolor ardiente. Lucía estaba fatigada. No quedaba mucho tiempo ahora. Ella no podía ni siquiera saludarlo cuando terminaba la fiesta. No estaba segura de si tendría la oportunidad de volver a verlo después. Al menos pude mirar su rostro, hasta el punto de no arrepentirme, pensó Lucía. No fue en lo más mínimo cansado mirarlo. Era un hombre guapo, agradable a la vista. También fue divertido observar a las mujeres que lo rodeaban, especialmente cuando las mujeres presionaban vulgarmente sus pechos contra él. Lucía podía entender a las numerosas mujeres que seguían tratando de hablar con el duque. Ocupaba un alto cargo, tenía mucha riqueza, era guapo y joven. Tenía todo lo que uno podía pedir. No tenía esposa ni compañera. Incluso buscando por todo el mundo será difícil encontrar a alguien comparable a él. Él era el más raro de los raros. Si tuviera una posición más alta en la sociedad, no habría dudado en unirse a esas mujeres ahora mismo. Ojalá lo tuviera más grande, dijo Lucía con tristeza. Había otra persona igualmente fatigada como Lucía en ese momento. Su nivel de estrés había aumentado. Sinceramente, extrañaba el campo de batalla. Hugo movió sus ojos rojos hacia una esquina. Nadie se dio cuenta de que había estado observando a una persona en particular todo este tiempo. La mujer de aspecto frágil había estado parada en el mismo lugar mientras sostenía el mismo vaso todo este tiempo. Durante los últimos 4 días no se había quitado el mismo vestido. Originalmente planeaba asistir solo el primer día, pero luego decidió asistir también al día siguiente. Le interesaba saber si ella estaría ahí. Al final, había establecido un récord al asistir a la fiesta durante 5 días seguidos. Quizás solo se acercará si estoy solo, pensó Hugo. Cuando Hugo solicitó su comprensión, todos expresaban su desgana y vieron desaparecer su espalda. Hugo caminaba tranquilamente. Sintió que alguien lo seguía detrás de él. No estaba interesado en llevarla a la cama. Para él, había 2 tipos de mujeres: las que quería llevarse a la cama y las que no. Era la primera vez que sentía curiosidad por una mujer de este último tipo. En cualquier caso, sentía mucha curiosidad por el objetivo de esta mujer. Se dirigió al jardín del este. Era el mejor lugar para estar solo, y fue cuando alguien lo llamó por su nombre. Solo le permití llamarme por mi nombre en el pasado. Hugo le había quitado el privilegio de llamarlo por su nombre. Fue rechazada con frialdad. Sophia Lawrence creía que ellos compartían sus corazones. Lady Lawrence, nunca he compartido el corazón con nadie. Solo comparto la cama. Todo lo que ella había hecho confesarle su amor a su amante, y a cambio de eso recibió un ramo de rosas amarillas. Era el fin de su relación. Ella no había olvidado que la abandonarían en cuanto le hablara de amor. Sofía, mientras era su amante, se había sentido como si estuviera el mundo en sus manos. Él había sido apasionado y cálido. Tampoco dudaba en mimarla con regalos caros. Incluso cuando insinuó su relación, él no expresó ninguna objeción. Lady Lawrence, si continúo enfadándome más de lo que estoy ahora, tendrás que pagar por ello. Hasta ahora, todos los que me volvían loco lo han pagado con la vida. Los labios de Sofía temblaron mientras lo miraban con el rostro pálido. Luego se dio la vuelta y salió corriendo con todas sus fuerzas. Observó su figura desaparecer con ojos fríos. Luego fijó su atención en un lugar determinado. Lucía estaba escondida detrás de los arbustos. No tenía la intención de escuchar escondidas, pero como repentinamente apareció Sofía, ella del susto se escondió. Lucía ya sabía que él tenía numerosos amantes. Para empeorar las cosas, cambiaba de pareja con frecuencia, sin dudarlo. Cada uno de sus compañeros tenía pechos grandes como sandías, cinturas tan delgadas como hormigas, envueltas en un rostro glamuroso. Si uno tenía que elegir un rasgo común entre todos ellos, tenía que ser que todas eran hermosas, pero idiotas. Lucía había asumido que era su propia preferencia cuando se trataba de mujeres. Pero Sophia Lawrence era diferente. Sofía era como un ramo de azucenas blancas. Tenía una gran belleza que se destacaba incluso cuando estaba entre muchas otras bellezas. Pero aún así, pensar que sería un hombre que amenazaría de muerte a un ex amante fue mucho más cruel de lo que ella predijo. Cuando se estaba muriendo de preocupación, él amablemente puso fin a sus pensamientos. Salga, es hora de dejar de escuchar a escondidas.
Lucía lo sentía mucho. Realmente no quiso escuchar a escondidas la conversación. No era su intención. Además, no diría ni una sola palabra sobre esto a los demás. Le prometió. Él lo dejó pasar, porque tenía curiosidad por saber por qué lo había estado acosando todos estos días. Hugo sintió que su estado de ánimo se alegraba cuando la vio congelarse como una figura de cera. Ella emitió una sensación diferente de cerca. No era una belleza, pero ¿cómo decirlo? Era linda, parecía una pequeña herbívora. Contrato. Quiero proponer un contrato. Hugo estaba un poco decepcionado. Fue algo más aburrido de lo que esperaba. Un contrato para cambiar una vida. ¿Un contrato que cambia la vida? Eso suena interesante. Ella parecía sospechosa, pero decidió reconocer su solicitud, siempre que fuera un contrato que le reportara beneficios. Él siempre estuvo abierto a ello. ¿Vamos a seguir hablando en mi mansión? Sí, está bien. Me pondré en contacto contigo en los próximos días. Hasta ahora no se molestó con contratos que lo atarían. Ella era la que los solicitaban por un contrato, por lo que él también tendría la ventaja en esto. Ella se había comportado como si fuera al revés. Fue uno de los dos. O ella no sabía nada mejor y no conocía el miedo, o estaba tratando de estafarlo. ¿Me está diciendo que espere su mensaje? ¿Que se enviará en una fecha desconocida? Un río de sudor frío comenzó a gotear por la espalda de Lucía. Sin embargo, puso un frente digno y valiente. Deberías poder soportar tanto. Después de todo, es un contrato que cambia la vida. Fijó sus ojos en Lucía, divertido. Desde que nació, nadie se había comportado de forma tan insensata. Era imposible juzgar su carácter por su apariencia, pero no parecía lo suficientemente avergonzada como para intentar engañarlo. Sin embargo, la forma en que ella le devolvió la mirada, con los ojos muy abiertos, tratando de fingir ignorancia de su propio miedo, había despertado su interés. Espero que tus palabras sean como dijiste. No soy una persona tan hospitalaria. Lucía corrigió en sus pensamientos que probablemente él nunca tuvo un momento en el que hubiera sido hospitalario con nadie. Este hombre no era un caballero. Pasaron algunos días después de la conversación con el duque. Lucía necesitaba a alguien que pudiera asesorarla. Quería pensar esto a fondo con otra persona. La única persona en la que podía confiar adecuadamente para asesorarla era Norman. Pero no podía confesarle cada detalle. Norman pensaba que Lucía era una doncella de palacio. Necesito tomar una decisión importante en mi vida. Hay dos caminos frente a mí. En el camino de la izquierda, sé lo que me pasará. Terminaré sufriendo mucho y viviré una vida dura. Sin embargo, puedo intentar ir por el camino derecho, pero no tengo idea de qué tipo de camino es que puede llevar a una vida mejor. Pero al mismo tiempo, existe la posibilidad de que pueda terminar viviendo en un lugar peor que el infierno. Norman, ¿qué camino tomarías? Para Norman estaba claro. Si sabía que el otro camino sufriría, debía ir a por el camino de la derecha. Debía arriesgarse si el camino conduce a un caso peor. Será algo que decidió por ella misma y no se arrepentiría. Solo tienes una oportunidad. No hay forma de que ganes nada sin arriesgarte a algunos peligros. Como dijo Norman, esto fue una apuesta. Una apuesta con su vida en juego. Si tuviera éxito en esta apuesta y se convirtiera en la esposa del duque, su vida cambiaría por completo. Incluso si se casaba solo para terminar divorciada, se le garantizaría una compensación básica para vivir su sueño de una pequeña casa de 2 pisos. Ya no era un sueño tan lejano. La vida que había vivido en sus sueños había sido terrible. Quería vivir una vida tranquila, sin preocupaciones. Debería intentarlo. Solo tenía una oportunidad. Antes de que el valor de Lucía pudiera disiparse, dejó la casa de Norman y se dirigió a la mansión del duque de Tarán. Cuando llegó, no había ni un solo soldado vigilando la mansión del duque. ¿Acaso todos sus esfuerzos fueron en vano? Empujó la puerta con la intención de descargar su enojo, pero ésta se abrió con sorprendente facilidad. Mientras merodeaba insegura, un hombre apareció de frente a ella. Cuando pudo ver bien quién era, la reconoció de inmediato. Era Roy Cotrin, el perro loco del duque. Lucía se recompuso de la impresión y preguntó por el duque. Ella solicitó una audiencia. ¿Pero quién era ella?, le preguntó el hombre. Lucía no quería revelar su identidad todavía. Sabía que si Hugo se enteraba, jamás podría reunirse con él, así que insistió. El duque se reuniría con ella si le dices que es la persona que propuso un contrato en el banquete de la Victoria. Pero a Roy parecía no importarle.
Él solo quería saber la identidad de esa pequeña persona. Lucía sintió que sus oídos ardían. En su estado actual, sería difícil insistir en que era una noble. Pero cuando lo dijo, el hombre la miró fijamente durante unos segundos y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta. La puerta fue golpeada con el puño y sin esperar respuesta se abrió. Para pesar de Hugo, era Roy. Por alguna razón, Jerome, quien era su mayordomo, había salido urgente. Probablemente no necesitaba irse durante mucho tiempo, así que había decidido no molestar al duque en este asunto. De todas formas, Hugo no tenía tiempo para jugar con él, echándole de su oficina, pero Roy solo estaba para informarle que tenía una visita, alguien que mencionó un contrato. Los ojos de Hugo temblaron. Después de 10 días sin mensajes, comenzaba a sospechar las intenciones de aquella mujer. El duque apareció frente a Lucía. Ella no podía creer que estuviera sentada en la misma habitación con él, aunque no era la primera vez que lo veía. ¿Viniste sabiendo que estaba en la mansión? No, si no estuviera en casa, te habría dejado un mensaje. Su presencia siempre la abrumaba. La voz del duque reflejaba mucho su apariencia física, pesada, pero con una aura dominante y penetrante. No tenía idea de que la apariencia y la voz de una persona me afectarían tan fácilmente. En sus sueños había sido estafada muchas veces, pero nunca aprendía la lección. Había perdido todos los ahorros de su vida por un hombre guapo del que se enamoró perdidamente. No importaba cuán amargamente hubiera sufrido. Era difícil cambiar sentimientos humanos, solo porque uno lo deseara. Probablemente fuera por el conde Martín. Lucía nunca había conocido ni visto a un hombre mientras vivía atrapada en el Palacio Real. El primer hombre que conoció fue viejo, obeso, bajo, feo y violento. Después de esa experiencia no pudo evitar que un hombre guapo le robara el corazón, aunque ser guapo no lo convierte en un buen hombre. El hombre frente a ella era la prueba. Este hombre era un mal tipo. No tenía reparos en pisotear el corazón de una mujer como si fuera un juguete. Aunque Lucía era consciente de todo eso, no confiaba en que no se convertiría en alguien como Sofía en el futuro. Si él le susurraba palabras dulces al oído con ese rostro y esa voz, se perdería a sí misma. Ella debía controlarse. Gran Duque, he sido grosera solicitando audiencia sin previo aviso. Disculpe mi presentación tardía. Soy Vivian, la 16ª princesa. Para no perder su tiempo, iré directo al grano. He venido a pedir la mano de su excelencia en matrimonio. Hugo observó a la joven que decía ser una princesa. En el pasado, había parecido una dama noble. Ahora, por el momento no parecía diferente a cualquier mujer común que pudiera encontrar en la calle. Y ella dice ser una princesa. No tenía interés alguno en la familia real. El propio rey probablemente no sabía cómo eran todos sus hijos. No era solo uno o dos. Por lo tanto, asumió que ella realmente era una princesa. El rango de su estatus era demasiado bajo como para que hiciera tanto esfuerzo por fingirlo. Además, había sido extrañamente detallada al respecto. Amaba a las mujeres, pero tenía sus propias reglas. No se acercaba a nadie que pudiera causarle más problemas de los necesarios. Solo necesitaba una chica con quien acostarse. Alguien a quien pudiera dejar de lado mientras decía que estaba borracho. Una princesa ocupaba el primer lugar en su lista de zonas prohibidas. En primer lugar, no dejó espacio para mantener el contacto. Si hubiera sabido que ella era una princesa, no habría accedido a esta reunión. Princesa, ¿hay alguien que sepa que estás aquí? Nadie lo sabe. Nadie sabe que la princesa Vivian abandonó el Palacio Real. Descubriré cómo es eso posible en una fecha posterior. Pero, ¿no solicitaste un contrato la última vez? Esto es diferente a lo que me dijiste antes. Esto no es nada diferente. Te propongo un contrato. Un contrato que cambia la vida, con el matrimonio en juego. Hugo estaba aturdido por el asombro. Ni siquiera había tenido tiempo para enojarse. Un calor hirviente comenzaba a subir de su estómago. Era una pérdida de tiempo y una tontería total. Ella estaba haciendo todo lo que él odiaba. Sé que te estoy diciendo palabras sin fundamento. Entiendo que sientas repulsión por mis palabras bruscas. Estoy aquí para presentarte todas las cosas que podrías obtener al casarte conmigo. Después de escucharme, estará bien rechazar esta oferta. No tomaré demasiado de tu tiempo. No te molestaré nunca más. Parecía un conejo frágil. Estaba nerviosa hasta los huesos, pero fue elocuente con sus palabras. Sus ojos honestos lo miraban al frente. Eran los ojos desesperados que había observado desde el baile de la victoria. Sus ojos parecían muy desesperados, pero al mismo tiempo no tenían ningún indicio de codicia. Como resultado, había estado interesado en ella todo este tiempo. La razón por la que le estaba escuchando estas palabras sin sentido hasta ahora era simplemente por esos ojos. Decidió perder un poco más su tiempo.
yo soy consciente de que su excelencia tiene un hijo. Zenón era un país indulgente con los hijos ilegítimos siempre que el hijo amado esté inscrito en el registro familiar. Sin embargo, para registrar al niño ambos padres tenían que estar de acuerdo. Según la memoria de Lucía, el duque no tendría otro hijo. Creía que él la presionaba para que explicara toda la información que tenía sobre él. Sin embargo, su respuesta fue tranquila, así que una pequeña esperanza había surgido en ella. Ah, sí, como estaba diciendo, si desea que su hijo lo suceda, su excelencia tendrá que casarse. ¿Le estaba insinuando casarse con ella? No era un secreto que tenía un hijo ilegítimo. ¿Acaso estaba tratando de amenazarlo? Pero Lucía negó, como le había dicho. Ella quería proponer un contrato y mostrarle los beneficios de casarse con ella. Él miró a Lucía esperando escuchar a los beneficios de tomarla como duquesa. Ella no tenía parientes, su estatus era de una princesa olvidada, por lo que no tendrá una dote cara. Ella nunca se meterá con su vida privada, y si él lo desea, incluso podrían programar el divorcio en algún momento en el futuro. Él la escuchaba en silencio. O, por último, no será un obstáculo para el hijo de su excelencia. Verá, no puedo quedar embarazada. Él dejó escapar un largo suspiro. Tuvo que mantener la boca cerrada con fuerza, porque se sentía muy incómodo en ese momento. Princesa, me gustaría poder entrar en ese cerebro tuyo para ver qué hay dentro. ¿De verdad crees que estos son beneficios para mí? Lucía puso una cara de desconcierto. Discutamos esto punto por punto, princesita. Te convertirás en la esposa del duque de Taran. Mi poder no es tan débil como crees. Además, la tradición de mi familia es que solo la muerte podrá separarnos. Y por último, en cuanto a mis asuntos personales, puedo adivinar por qué estás diciendo eso. Sin embargo, me estás diciendo que después de casarme, debería seguir jugando con otras mujeres, dejando que mi reputación esté por los suelos. La mente de Lucía se quedó en blanco puro. Pero, por lo que escuché la última vez... No estoy casado en este momento. A nadie le importa lo que haga un hombre soltero. Era inmaduro pensar que entendiste a alguien por razones tan simples. Aunque no estaba tratando de ser sarcástico, sus palabras tomaron una cuerda de ira en el corazón de Lucía. Entonces su excelencia ha tomado la resolución de ser fiel a una sola mujer después de su matrimonio por el resto de su vida. Él no pudo responder por un momento. Por supuesto que ese no sería el caso. No haría una resolución tan absurda. No sería mal jugar de vez en cuando. Sin embargo, no podía entender por qué estaba tratando de justificarse en ese momento. Esto no es algo de lo que deba preocuparse, princesa. Por supuesto que no lo es. ¿Me quejé alguna vez de eso? Un silencio cayó de repente sobre el dúo en disputa. Lucía se apoderó de sus sentidos. Había dicho algunas cosas inútiles. Si no hubiera nada que pudiera ganar con ese matrimonio, entonces no habría razón para estar en este contrato. Pero no se rindió. Entonces, ¿qué hay del problema de que su hijo lo suceda? ¿No hay ningún beneficio de que no pueda quedar embarazada? Parecía que estaba preguntando qué color de vestido se vería mejor en una tienda de ropa. Era cierto que Hugo quería que ese niño lo suceda rápido. Pero ningún doctor en el mundo podía garantizar que Lucía no podía quedar embarazada. Y para Hugo, si no podía probarlo, entonces no puede incluirlo como uno de los beneficios. Lucía dejó escapar un profundo suspiro. Todo lo que había preparado se había agotado. Entonces, en su sueño, ¿por qué se había casado con esa mujer? ¿Sería posible que ambos estuvieran locamente enamorados el uno del otro? Lucía, que había caído en la desesperación, de repente pensó en una cosa y levantó la cabeza. Entonces, ¿qué tal esto? No me enamoraré de su gracia. Me aseguraré de nunca amarte. Me guardo mi corazón para mí misma. De repente, él estalló en una carcajada. ¡Qué divertido! Para Hugo, esa mujer fue realmente divertida. Lucía lo miró con la mirada vacía. Era la primera vez que lo veía reír a carcajadas. Entonces, él era un ser humano que también podía reír así. Pensó en lo tonta que era al pensar que él nunca se había reído antes así. De todos los beneficios, es este el que más me gusta. Hugo no permitiría una vida de lujo solo por eso, así como usar el nombre del ducado para sus luchas personales. Pero Lucía no deseaba nada de eso. Ella era solo una 16ª princesa. Debía estar preparada para ser vendida cuando se ofrece una dote adecuada. No importa cuántos años tenga el hombre o cuántas veces se haya casado, no importaba cuán mala sea su reputación, pero al menos él era joven y soltero.
Antes de que el reino la venda, ella quería venderse. Así, al menos habría elegido. Sus ojos parecían estar llorando con tanta tristeza. No era alguien a quien simpatizar fácilmente con los demás. No se preocuparía por los demás independientemente de su situación. Su propuesta no tenía un plan o fundamento de ningún tipo. No tenía ni una pizca de confianza en él. Aún así, esta era la primera vez desde que nació que se había sentido tan divertido. Lucía se puso de pie e inclinó la cabeza. Le dijo todo lo que había planeado a Hugo, pero su silencio Lucía lo tomó como un rechazo. Ella había hecho todo lo posible para luchar contra su propio destino. Aparte de su apariencia exterior, no tenía nada de lo que él gustara. Pero entonces, él agarró su barbilla con su gran mano y apretó los labios contra los de ella. Hasta ese momento, Lucía no tenía idea de lo que estaba pasando. Ella cerró los ojos con fuerza. El repentino y profundo beso no duró mucho. Al ver su rostro enrojecido, se rió. Solo accedí a pensarlo, mas no he aceptado todavía. Se dio la vuelta y se fue. Mientras Lucía se dejaba caer en el sofá, como pareja casada, por supuesto habría ocasiones en las que se necesitarían estos momentos. El contacto físico de ese momento fue algo tan natural. Sin embargo, Lucía apretó los puños con ambas manos. Realmente era una idiota, pero Lucía no había pensado más que en la palabra matrimonio. Realmente no tenía más pensamientos sobre el estado de marido y mujer. Incluso casados, tendría un amante propio. O al menos eso había asumido Lucía. No podía verlo de otra manera. No pensó que tendría que dormir en la misma cama con él. Si quieres saber lo que pasará con el destino de Lucía después de hacer el contrato con el duque, comenta, suscríbete y dale like. Y muchas gracias por ver todo el video.